Tenemos el siguiente problema, el cual tiene que ver con el péndulo simple y su ecuación de movimiento. Tenemos que resolver su ecuación diferencial y así encontrar x en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y su aceleración en función del tiempo. Tenemos que el péndulo simple tiene una componente mg del peso hacia el centro de la Tierra y podemos descomponerla tanto en una componente vertical y una componente horizontal. Este péndulo tiene una longitud L constante y un ángulo θ respecto a la vertical. Vamos a utilizar el sistema de referencia inclinado de tal manera que X corresponda a el movimiento y a la trayectoria del péndulo simple en este punto. Teniendo en cuenta esto, tenemos que recordar que el péndulo simple va a recorrer un movimiento circular y cuando hay un movimiento circular aparecen dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta que va hacia el centro de la circunferencia, que en este caso iría en el mismo sentido de la tensión de la cuerda hacia el péndulo, hacia la masa del péndulo, y además tiene una aceleración tangencial que es una recta tangente a un punto de la curva en esa circunferencia, que vendría en el mismo sentido de mg seno de teta. Dicho esto, vamos a considerar que todo lo que vaya hacia la izquierda y vamos a encontrar la ecuación para la aceleración tangencial. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que menos mg seno de teta va a ser igual a m por la aceleración tangencial, según la segunda ley de Newton. Despejando, vamos a decir que m por la aceleración tangencial más mg seno de teta es igual a cero. La aceleración tangencial vamos a escribirla según nuestro sistema de referencia en términos de x. Entonces, la aceleración vendría siendo la segunda derivada de la posición x respecto al tiempo. Despejando m, nos queda que la segunda derivada de x respecto al tiempo más g es igual a cero. Aquí vamos a hacer una apreciación matemática y es que utilizaremos la aproximación para ángulos menores a 14 grados, que nos dice que para ángulos menores a 14 grados, seno de teta va a ser igual a teta. Claro, si aceptamos un error del 1%. Si aumentamos el ángulo de 14 grados a más, el error del 1% va a aumentar. Así que, ¿cómo vamos a expresar teta en términos de x? Para esto tenemos el elemento matemático de el arco de circunferencia, en donde lo caracterizamos aquí siendo x, el trozo de circunferencia que va a recorrer el péndulo, L la longitud del mismo péndulo respecto a este centro y θ el ángulo que se crea. Según la longitud de arco, nosotros podemos decir que x va a ser igual a L θ. Y despejando θ, sabemos que vendría siendo la relación de x, la porción de la circunferencia, sobre L, la longitud del péndulo. Reemplazándola, tendríamos que la segunda derivada de x respecto al tiempo más la gravedad por x sobre L es igual a cero. Dejando nuestra variable al lado izquierdo para, para nombrar precisamente los coeficientes constantes que la acompañan, quedaría de esta manera que la segunda derivada de x respecto al tiempo más x sobre g por g sobre L es igual a cero. Y esta vendría siendo la ecuación diferencial clásica que se muestra en los libros de física para el péndulo simple. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos resolver la ecuación diferencial del péndulo simple? Para esto vamos a hacer una apreciación matemática en el recuadro de color verde. Sabemos que la ecuación que acabamos de encontrar es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea y lineal. Entonces, según la teoría de las ecuaciones diferenciales, pues vamos a llamar a y' igual a dy de x. Y tenemos esta expresión general que vendría siendo y' más by' más y igual a cero. Para resolver esta ecuación diferencial, nosotros proponemos una ecuación auxiliar con un término llamado lambda. Como nos podemos dar de cuenta, vendría siendo una ecuación de segundo orden. Y lambda vendría a tener dos respuestas, más o menos según se indique. Ahora, lambda no necesariamente va a ser un número real. Por ende, si lambda es complejo, tendremos la siguiente expresión, que tanto lambda 1 y 2 va a ser igual a
una constante alfa más o menos beta i, siendo i un número imaginario, raíz de -1, y a partir de ahí pues se propone la solución de que y es igual a Euler elevado a la alfa x, factor de una constante b que va a ser real, coseno de beta x, más una constante c que también es real por el seno de beta x. Entonces, ya teorizando cómo es que se resuelven ecuaciones diferenciales de segundo orden con este objeto matemático de las ecuaciones diferenciales, vamos a aplicarla a las ecuaciones del péndulo simple. Tenemos esta expresión, tiene coeficientes constantes, es homogénea y lineal. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes que acompañan esa ecuación diferencial? Pues vamos a decir que a es igual a 1, o si no, no habría aceleración. B es igual a 0, ya que no aparece el término de y de t. No aparece el término de la velocidad del péndulo en ningún lado. Por ende, su constante, su coeficiente es igual a 0. Y por último, sabemos que la constante c viene a ser g sobre l. Ahora, vamos a encontrar lambda aplicando pues la ecuación de segundo orden. Entonces aquí haciendo una simplificación algebraica tenemos que menos, más o menos, la raíz de menos 4g sobre l sobre 2. Vamos a aplicar las propiedades de la radicación para poner este 2 dentro de esta raíz y así simplificar. Sabemos que 2 es igual a raíz de 4, así que podemos utilizar la propiedad que nos quedaría más o menos raíz de menos 4g sobre 4l. Simplificamos el 4 y nos queda más o menos la raíz de menos gl. Aquí nos podemos dar de cuenta de que lambda va a resultar un número complejo. Así que utilizaremos la identidad de i igual a raíz de menos 1. Y finalmente nos quedaría sacando ese menos 1 de la raíz y quedando solamente g sobre l, que vendría a ser más o menos i raíz de g sobre l. Así que apoyándonos en esto, ¿quién vendría siendo alfa? Ya que no hay término que lo acompañe, es igual a 0. Y podemos ver que beta va a ser igual a la raíz de g sobre l. Esto en el movimiento armónico simple lo podemos llamar como la velocidad angular omega. Sabemos que la ecuación general que se expresa en la mayoría de libros sobre el péndulo simple, que es x en función del tiempo es igual a coseno de omega t más un delta. Ahora vamos a encontrar la manera de llegar a esa expresión. Entonces, según esto, pues vamos a plantear la solución. Entonces x vendría siendo igual a Euler elevado a la alfa t factor de una constante b, coseno de omega t, más una constante c, seno de omega t. Sabemos que alfa es igual a 0, entonces alfa 0 por t es igual a 0. Y Euler elevado a la 0 vendría siendo 1, pues por la propiedad de la potencia de que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Nos queda esto y podemos dejar la solución ahí, en esos términos. Sin embargo, pues vendría siendo algo más matemático porque no conocemos quién es esa constante b y quién es esa constante c. Así que para aplicarla en un sentido físico, vamos a expresar a b y a c en términos de la amplitud que aparece en la respuesta roja clásica de los libros de física. Así que vamos a hacer el siguiente ajuste. Vamos a decir que b va a ser igual a la amplitud por un coseno de delta y c va a ser menos la amplitud por el seno de delta. Este delta vendría siendo un desfase y a vendría siendo la amplitud. Así que vamos a reemplazar esto en la ecuación original. Entonces nos tenemos aquí que b es igual a coseno de delta coseno de omega t menos a seno de delta seno de omega t. Sacamos factor común la amplitud y nos queda que la amplitud es igual a coseno de delta coseno de omega t menos seno de delta seno de omega t. Recordemos esta identidad trigonométrica fundamental que es la suma de ángulos, que el coseno de un ángulo A más B es igual a coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B, que es exactamente lo mismo que aparece en el paréntesis. Así que aplicando la identidad nos queda demostrado finalmente que x
es igual a A coseno de omega t más delta. A siendo la amplitud, omega la velocidad angular, t el tiempo y S delta un desfase. Derivando, sabemos que como estamos aplicándolo a la aceleración tangencial, también podemos tener el término de la velocidad tangencial. Y estas respuestas se expresan muy bien y argumentan por qué el péndulo simple se comporta como un movimiento armónico simple. Recuerda que si te gustó el video o quieres hacer alguna apreciación, puedes dejar un comentario. Recuerda dejar tu like y tu suscripción.